Mi Miró sería esta obra, que forma parte de los 23 dibujos que hizo Miró sobre la serie Constelaciones. Me parece preciosa por varios motivos. El primer motivo es porque es la única que se conserva aquí en Europa, que se puede ver en Europa, y además la cedió su mujer, porque era de su colección particular. Entonces eso me parece muy bonito. Luego, por otro lado, también me parece muy interesante por el contexto histórico. Era justamente durante la época de la Segunda Guerra Mundial y es lo que comentábamos antes, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial pues había como ese sentimiento de desesperanza, de miedo, de querer huir, y entonces Miró lo que hizo fue pues mirar el cielo y que eso le sirviera de inspiración para estar bien él personalmente y también para eso que se reflejase en sus obras. Entonces, hay una frase que me gusta mucho de él, que dice que durante la época en la que quieres huir, le fortaleció mucho la música, la noche y las estrellas. Entonces, me parece que esta serie de constelaciones en concreto pues refleja muy bien ese universo. Y además, a partir de este universo de constelaciones, son unos elementos que recurrentemente aparecen en sus obras, las estrellas, el cielo, la noche, todo eso es algo que él ha continuado manteniendo en las obras. Luego también me parece muy interesante el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial escaseaban los recursos y entonces él aprovechaba los pigmentos normalmente de colores primarios, que era lo que él más utilizaba, pero todo el tema de los rojos, los azules, los aprovechaba mucho, los diluía con agua y así creaba fondos para las siguientes obras. Y bueno, en realidad es que todo el universo que se crea alrededor de la serie de constelaciones me interesa mucho porque lo veo como muy poético. Entonces, utilizar la poesía para querer escapar de la guerra, por así decirlo, ¿no? Metafóricamente, no sé, me parece que demuestra mucho todo el universo tan profundo que tenía Miró. Me gusta mucho un libro que existe, que lo hizo juntamente con Breton, que era el teórico de los surrealistas, donde se muestran todas las constelaciones y además Breton añade poesía a cada una de ellas. Entonces me parece que ese libro expresa muy bien lo que significa esta obra y creo que para mí es un referente y una inspiración para todo lo que yo hago artísticamente también.